Bueno, termodinámica es entonces una rama de la física, ¿sale? ¿Qué tiene de interesante o qué estudia la termodinámica? Bueno, para entenderlo vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, la energía, ese concepto tan común que utilizamos. Una de las definiciones que encontramos es la capacidad de un cuerpo para producir efectos físicos externos a sí mismo. A ver, vamos a analizar esta definición. La capacidad de un cuerpo para producir efectos físicos externos a sí mismo. ¿Qué tipo de efectos? Por ejemplo, si ustedes agarran un artículo o algo y lo mueven del lugar, forzosamente tuvieron que tener la capacidad de poderlo mover, ¿sí? Y si lo hicieron es porque tenían la energía para poderlo lograr, ¿de acuerdo? Si coloreamos una hoja o pintamos una pared, le estamos cambiando el color. Es decir, que estamos haciendo uso de la energía, la capacidad para modificar el color de esa pared o de esa hoja. Pero ¿qué tal si estiramos una liga? Si yo estiro una liga, forzosamente hay energía de por medio, ¿sí? Porque la estoy modificando en su dimensión, ¿sí? La estoy estirando. Entonces, yo debo tener la capacidad de poder modificar la dimensión de ese cuerpo, poderlo estirar, correcto. O poderle modificar la temperatura también. ¿De qué forma puedo modificar la temperatura de un objeto? Pues nada, normalmente destacan dos. Una es con fricción, si tallamos dos metales, por ejemplo, notaremos que la superficie de ellos se incrementa su temperatura, ¿sí? Se incrementa. O podemos poner algo en el fuego y entonces el fuego también ya le incrementa su temperatura, absorbe energía. Entonces, todo lo que tenga esa capacidad de hacer algo de lo que les estoy mencionando, significa que tiene energía, ¿sí? Entonces, ¿entiende este concepto? La capacidad de un cuerpo, ¿sí? No tiene que ser otra persona. Yo, por ejemplo, si pateo una pelota, pues estoy haciendo que esa pelota se mueva, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ya le producí un efecto físico. Pero a lo mejor esa pelota va y golpea a su vez a un pedazo de madera que estaba ahí parado. Entonces la pelota también lleva energía porque tuvo la capacidad de derribar a lo mejor ese pedazo de madera o algo. Entonces queda entendido este concepto de la energía. Entonces la energía es una capacidad para producir efectos físicos. Bueno, todavía en el siglo XIX se discutía si esto de la energía existía o no, porque en muchos casos la energía pues no se ve. Y entonces la ciencia positivista era de la idea de que si no se ve, pues entonces no existe, ¿verdad? Era esa idea. Entonces, por eso la energía no era tan fácil de entenderse, ¿sí? No era tan sencillo. Así que tuvo que haber una reunión de científicos que determinaran si la energía existía o no existía. Al día de hoy no solamente sabemos que sí existe, sino que también se puede medir. La unidad de energía es el joule, que en nuestro castellano significa julio. ¿De acuerdo? Esa es la unidad de energía. Bien.
Bueno, pues la rama de la ciencia que va a estudiar la energía, pero una forma particular de energía en especial, ¿sí?, es la termodinámica. Sí, la termodinámica va a estudiar, vamos a checar los siguientes términos: la conversión de la energía de una forma a otra. Entonces va a estudiar un tipo de energía. En específico, la energía que proviene del calor, ¿sí?, la energía térmica. Otro libro nos dice que la termodinámica estudia la transmisión de la energía de un lugar a otro. Igual, cómo se transforma, ¿verdad? Otro libro de física nos dice que la termodinámica estudia el calor y su transformación en energía mecánica. Esta parte es muy importante por la sencilla razón de que la termodinámica no únicamente estudia el calor, así hay que entenderlo, sino hay que ver, bueno, ya lo entendemos, qué provecho le podemos sacar en nuestra vida cotidiana al calor, a su estudio. ¿De acuerdo? Entonces, esta última definición es, considero, más completa, porque la termodinámica lo que busca es cómo sacar beneficio del estudio del calor. No nada más es entenderlo, sino ahora ver de qué manera nos va a servir. ¿Sale? Bien. Bueno, hay que entender que nuestro mundo se lo podemos clasificar normalmente en tres. En el mundo microscópico, donde están de por medio los átomos, las subpartículas, las bacterias, los virus, las células, las moléculas, etc. El macroscópico, que es el común para nosotros, que percibimos con los sentidos humanos. Y está otro mucho más grande, ¿verdad?, que es el universal, donde ya entramos con el cosmos, los planetas, el sistema solar, las galaxias. Entonces, normalmente el mundo físico se clasifica en estos tres. En el caso de la termodinámica, el primero nos va a ser de amplia utilidad. Bueno, allá por el año 4000 antes de Cristo, ya se empezaba a utilizar al caballo como la principal fuente de energía. En la región de Mesopotamia, aproximadamente en el 3500 antes de Cristo, ya se empezaban a utilizar vehículos con ruedas, algunos jalados por animales, en especial el caballo, pero también por esclavos, ¿sí? Pero bueno, ya el ser humano buscaba la manera de poderse desplazar y buscaban ya esa fuente de energía. Todavía en el siglo XIX, el caballo fue la fuente principal de energía para podernos desplazar. De ahí proviene una unidad de potencia llamado horsepower. ¿Sí? Bien. De los registros que se tienen de las aplicaciones de lo que viene siendo la naciente rama de la termodinámica, por ejemplo, tenemos este dispositivo, la turbina de Herón o Eulípila de Herón de Alejandría. Chequen la fecha, es el siglo I después de Cristo, aproximadamente entre el 10 y el 70 después de Cristo. Este personaje, Herón de Alejandría, diseña un mecanismo que podríamos hoy considerarlo como un juguete, así podríamos considerarlo. ¿En qué consiste? Bueno, en este recipiente se encuentra agua que a su vez se está calentando. Observen que abajo está una fuente de calor, una leña, se está quemando ahí. Entonces se está calentando el agua que está dentro. El agua, obviamente, al calentarse se evapora y ese vapor tiene dos tubos de escape, tal como se ve en la imagen.
esos tubos de escape desembocan en una esfera que a su vez tienen dos pequeños tubos más de escape. En total, el vapor al salir de ahí lo que hace es girar la esfera. Y esta máquina es sobresaliente por la época en la que se crea, porque es un ejemplo de convertir calor en movimiento. Es decir, para que se mueva esa esfera, esa energía mecánica de movimiento se está obteniendo del calor, ¿sí? De quemar. De quemar leña, que a su vez se evapora el agua, etcétera. Entonces, es uno de los mejores ejemplos que hay, de los pocos que hay, ¿verdad? Bien, y luego damos un brinco en el tiempo hasta el siglo XVII, casi XVIII, y tenemos un dispositivo llamado de Tomás Savery. Él extrae el aire con la ayuda del vapor, y eso provoca que el agua suba. Sabemos hoy en día que, por ejemplo, el aire tiene una presión atmosférica. Esa presión atmosférica mantiene a la superficie del agua en su lugar. Así que si quitamos el aire que está por encima, el agua empieza a subir, ya está libre de esa presión. Entonces esta máquina lo que hace precisamente es eliminar esa cantidad de agua que lo impedía, de aire, perdón, de que lo impedía. Y de esta manera él extrae agua de un pozo. De esta manera. Más o menos por esas fechas, ya estamos hablando del Renacimiento, esa época de la historia donde ya empieza la ciencia otra vez a destacar. ¿Sí? Chequen cuánto tiempo pasó, fue la famosa Edad Media. Bueno, esta máquina proporcionaba un movimiento cíclico, ¿sí? Era más sofisticada para crear un vacío y bombear el agua. ¿De acuerdo? Y luego la perfecciona James Watt. Entonces él ya mete otros términos más complejos, más interesantes. Ahí está una máquina de James Watt. Entonces a partir de aquí ya empieza la termodinámica a tomar forma. ¿Sale? Entre otros grandes científicos podemos mencionar a los que están aquí: Joseph Black, Lord Kelvin, Gibbs, Maxwell, Boltzmann y luego Helmholtz y Einstein. Todos ellos contribuyeron también a la creciente rama de la termodinámica.